Buenos días. Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Cristo, nuestro verdadero profeta, quien abrió el camino para que nosotros hoy estemos dando culto a Dios de manera racional. ¿Qué significa de manera racional? Consciente. Yo quiero rendirle culto a Dios. Yo necesito rendirle culto a Dios. Yo necesito recibir hoy la palabra que alimenta mi espíritu y la palabra que se cumplirá durante toda la semana. Esa actitud de obediencia, de amor, es lo que diferencia a un discípulo de un congregante. Un congregante puede venir un domingo sí, un domingo no, el otro tampoco. Ay, voy a ir para la iglesia, les cuesta porque lo hacen desde sus fuerzas. Pero un discípulo es el que disfruta, el que dice, yo necesito darle culto a Dios, yo necesito llenarme de la palabra, porque somos seres espirituales. Y hoy tenemos el título del mensaje, Ve a la tierra que te mostraré. La palabra que le da el propio Dios a un hombre llamado Abraham. Y hoy debemos nosotros todos recibir una respuesta muy importante para cada uno de nosotros. Captar esa respuesta de Dios, del significado de cuando Dios nos envía. Y no estamos hablando que nos envía a las naciones, que nos envía a hacer algo muy grande, sino desde el momento que a Dios le plació a nosotros darnos la revelación de que Jesús es el Cristo, todos los días nosotros estamos viviendo dentro de ese mandato del Señor. Ve a la tierra que te mostraré. Él siempre nos va a mostrar lo que nosotros debemos hacer, dónde estar y de dónde salir, que es sumamente importante. Y hoy vamos a ver cómo Dios bendice a Abraham de 5 maneras. Pero antes de ver cómo Dios bendice a Abraham de estas 5 maneras, pues mucho más, no mucho más importante, sino es importante. Sí, es importante recibir las bendiciones. Sí, sí, claro que es importante recibir las bendiciones. Pero tenemos que saber la razón por la que lo bendice. ¿Por qué es que Dios bendice a Abraham? Y nosotros que conocemos el problema espiritual de la humanidad, sabemos que hay hoy en día muchísimas personas con problemas mentales. Y los problemas mentales no son solamente las personas que están en la calle, que no tienen casa, que duermen en los parques, que duermen en las aceras, sino los problemas mentales son todo lo que atormenta la vida del hombre, que no le permite recibir a Cristo o teniendo a Cristo no le permite gozar del regalo de la salvación. Y nosotros, la iglesia, tenemos que hablar de esto, porque los políticos no hablan de esto. En las escuelas no se hablan de esto. No se, perdón, no se habla de esto, sino un niño que está siendo medicado, porque ya hay niños que están siendo medicados para que pueda su cabecita funcionar bien. Nosotros lo que hacemos es que vemos a ese niño como un enfermo, como un niño diferente, como un niño con el que no nos tenemos que juntar. Pero no se trata de eso. La respuesta de por qué ese niño está así y por qué el mundo está como está, esas respuestas nosotros las encontramos en la Biblia. Y hoy estamos hablando de Abraham. Abraham llegó a conocer esto. Y antes de que Abraham pudiera ver todo, Abraham le obedeció a Dios. Ve a la tierra que te mostraré. Y él se movió. Y desde ese momento se comenzaron a levantar las obras de Dios en la vida de Abraham. Porque finalmente, hermanos, cuando nosotros vemos el capítulo 11 del libro de los Hebreos, nos muestra a un Abraham, escrito ya con H, Abraham, porque Dios le cambia el nombre, como el padre de la fe. Abraham llegó a ser el padre de la fe. Eso lo encontramos en Génesis 17, versículo 5, dice así, y no se llamará más tu nombre Abraham.
Abraham, sino que será tu nombre Abraham, Abraham, ya, Abrah. Ahí hay una H, otra A y M, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Él tuvo que pasar muchas cosas porque el hombre cuando no entiende la voluntad de Dios ni el plan de Dios, el hombre se atreve a hacer su propio plan. Ahora, hay tres razones. Hay tres razones para recibir. ¿Por qué necesitamos recibir las bendiciones? Porque es que hay tres acontecimientos que siguen ocurriendo ahora y que la Biblia los refleja, como es lo que ocurrió en el huerto del Edén. Satanás le dijo a Eva, no hombre, no creas lo que Dios dice. Tú puedes ser como Dios, ustedes comen de este fruto y pueden llegar a ser como Dios. Y eso es lo mismo que hace hoy en día niños, para que ustedes sepan y busquen, lo que es el movimiento de la nueva era. Le dice, tú tienes muchas capacidades, tú eres como Dios, tú puedes lograr esto, aquello. Y los budistas, estoy hablando de la nueva era, estoy hablando de movimientos religiosos, movimientos espirituales de oscuridad, los budistas dicen algo parecido. Tú tienes que ser como Buda, Buda, el iluminado, tú vas a ser como Buda. Busca ese rey que hay dentro de ti. Suena como algo bueno, ¿verdad? Suena así, oh, yo soy un rey, sí, así le decimos a los niños, tú eres fuerte, tú eres como un león. Eso le decimos nosotros a los niños de 1, 2 años. Pero en el movimiento de la nueva era y en muchos movimientos que hay, inclusive a nivel profesional, ponen a las personas a soñar, a visualizar, visualiza el carro que tú quieres, visualiza dinero, visualiza viajes. Hermanos, y ese es el hombre centrado en Génesis 6. Y lo estamos viendo todo el tiempo en redes sociales y a veces hasta nos metemos a ver cómo es que esa gente hace. Y nosotros ya tenemos la respuesta por adelantado de que hubo el acontecimiento de la época de Noé. ¿Qué vemos en el acontecimiento de la época de Noé? Vemos que Satanás y las huestes de maldad se levantaron en contra de los hijos de Dios y sigue siendo lo mismo ahora. Las personas, las personas invocan, no dice que invoco al diablo, sino que lo que me ayuda, lo que me hace ser famoso, lo que me hace... Y allí son poseídos de demonios. Porque en la torre de Babel, que esos hombres estaban realmente poseídos de demonios, que es el tercer acontecimiento. Ellos dicen, vamos a enfrentar a Dios. No me hace falta Dios. Yo puedo potenciar mi poder. Yo soy muy fuerte. Yo puedo, tengo muchos conocidos. Vamos a unirnos para hacer grandes empresas, para hacer grandes cadenas de hoteles. Vamos, dañan la naturaleza, dañan los mares, dañan los ríos. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo, niños. El problema es que no toman en cuenta a Dios porque según ellos, Dios no les hace falta. Por eso es que en la introducción estamos viendo las razones. ¿Cuáles son las razones? Que hay un problema espiritual que el hombre no conoce. Y por eso viene por completo la época de Nefilín. Y estamos en el punto 2 de la introducción. Y ustedes escuchan Nefilín, Nefilín. ¿Qué significa Nefilín? Nefilín es, así lo explica el pastor Ryu, es algo que cae de lo alto y viene y les da poder a esas personas. Pero ¿qué es eso que cae de lo alto? Si nosotros también recibimos de lo alto la gracia, las bendiciones, el poder del trono celestial. Entonces es el poder de Satanás y los demonios, es un poder invisible. Ellos lo invocan. Eso es lo que hacen los chamanes, los brujos, los hechiceros en diferentes países. En Estados Unidos, los que son masones, pero son francomasones, que se llaman los edificadores, pero porque masonería significa constructores, que están construyendo ellos. Diariamente se reúnen para invocar esas fuerzas de la oscuridad. Y en los países no desarrollados, en países de América Latina, en países de África, ¿qué hacen? Exorcismos, adivinaciones, mueven las fuerzas de la oscuridad, porque están buscando respuestas fuera de Dios.
Es lo mismo. Buscar respuestas fuera de Dios e invocar esas fuerzas es nefilín. La gente no lo entiende, por eso es que preguntamos cómo este cantante famoso, cómo esta actriz de la que se está hablando esta semana llegó a entregar su vida de esa manera. No entienden, no entienden el poder espiritual bajo el que están sometidos, están gobernados. Es por nefilín, por eso la gente se llega a volver loca por completo, por completo. Y eso nos explica por qué hay gente que vive en la calle. Sí, hay personas que viven en la calle porque tomaron malas decisiones económicas, perdieron su casa, perdieron su carro, perdieron el empleo. Sí, pero cuando esas personas pierden eso, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que caen en la condición de calle y en la calle lo que ven es la droga y pierden la vida de esa manera. Pero nosotros conocemos la realidad espiritual que hay en Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11 y se está viviendo en esta época, es exactamente lo mismo. Por eso es que el mundo está totalmente sumido en desastres. Y cuando en ese primer encuentro que vemos en el capítulo 12 de Génesis, Dios se encuentra con Abraham. Dios llama, no es que Dios se encuentra con Abraham, Dios llama a Abraham y le dice, sal de allí, sal de ese origen de las maldiciones, sal de ese destino que te trae maldiciones y ve a salvar a las naciones. Yo estaré junto contigo, Abraham, yo te daré el poder. Con el poder del trono celestial, yo te daré el poder que trasciende el tiempo y el espacio. Yo estaré junto contigo. Yo voy a estar con el poder que nunca antes has tenido, ni después tendrás, que es el poder del trono celestial. Hermanos, y nosotros tenemos que pensar, yo creo en esto, porque estamos dando culto aquí desde diferentes lugares y naciones. ¿Por qué se ha levantado el movimiento de evangelismo y conocemos cómo hay evangelistas en el mundo entero llevando el mensaje de solo Cristo? Y por eso es que en la introducción lo que nos invita el Señor es a tomar hoy el pacto y a obedecer la voz de Dios. Sal de allí donde estás atrapado. Sal de allí donde estás atrapada. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Porque tenía que dejar a la familia. No era literal porque tenía que dejar la familia. Perdón, no era porque tenía que dejar la familia, aunque en el caso de Abraham fue literal. Porque en la casa de su padre en esa tierra donde él vivía, todo era idolatría. Y no es solo mudarte de casa, es sal por completo de ese origen de maldición y desastres. Sal de ese lugar que va a ser inminentemente maldecido y ve a la tierra que yo te mostraré. Pero además le dice, a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Demuéstrale esto al mundo. Demuéstrale esto al mundo. Yo contigo le quiero demostrar esto al mundo. Cambiar el mundo. Porque mira de dónde vienen. Estamos hablando de Génesis 12. Vienen de la torre de Babel, de rebelarse contra Dios. Por eso es que Dios le da a Abraham la medicina para salvar el mundo entero. Y nosotros tenemos que ser capaces de ver todo esto. Porque cualquier problema, cualquier éxito que se tenga es exactamente igual. Si no se tiene a Dios, no se puede solucionar este problema. Y por eso vienen los problemas de manera imprevista. Y es Nefilín, la obra de Satanás y los demonios, la oscuridad. Y aunque sean países de primer mundo, no pueden solucionar esto. Es más, no solamente no lo pueden solucionar, no lo ven y lo aceptan. Y esto pasa a todas las personas. Pero a las personas famosas, a las personas que tienen algo especial, a las personas que están relacionadas con el mundo espiritual, pues tienen mayores problemas, porque Satanás viene a destruir a la persona y no tienen el camino, no tienen la verdad, no pueden sobrevivir. Pero a nosotros, ¿qué nos dice el Señor?
Tú tienes que salir de la condición donde estás, de ese lugar donde no estás creciendo espiritualmente. Tú tienes que salir de esa condición mental donde estás, que tú no puedes, que tú no eres, que tú no sabes, que tienes que salir, porque yo estoy contigo. Veíamos la semana pasada en el culto de los niños. Siempre Dios está con nosotros, siempre. Pero tengo otra bendición además de siempre, que es siempre junto conmigo, junto conmigo. Y hoy nosotros debemos obtener esa respuesta. Wow, sí, ¿verdad? Es verdad, es verdad, es verdad. Yo tengo esa respuesta, la respuesta que está en la Biblia. Yo tengo la respuesta de que por causa del pecado el hombre está separado de Dios. Y por eso es que viene el problema de Nefilín. Pero Dios envió la respuesta. Dios dio la promesa que enviaría a Cristo y ese es el Antiguo Testamento. Y la evidencia de que Cristo vino es el Nuevo Testamento, hermanos. Por eso cuando nosotros oramos, meditamos de que Cristo es el verdadero rey que ha destruido por completo las obras de Satanás, en nosotros se manifiesta el poder de la obra de Cristo como rey, el verdadero sacerdote que resolvió todos los desastres. Pero las personas están en desastre y a veces nosotros estamos en desastre, es como que no tuviéramos la respuesta. Pero ya el verdadero profeta abrió el camino para que nosotros nos encontremos con Dios. Por eso es que la palabra que reúne todas estas características, esta respuesta, este poder, esta grandeza, esta magnificencia, es Cristo, es Cristo. Y entonces hoy tenemos que descubrir por qué nosotros tenemos que evangelizar. Tenemos que predicar el evangelio de verdad. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Entonces, cuando Abraham comprende esto, cuando Abraham entiende que ya no es en sus fuerzas, que en sus fuerzas lo que hace es fracasar, que en sus fuerzas cae dentro de Satanás porque tiene que mentir, que en sus fuerzas tiene que no le crea al Señor cuando el Señor le dice que le va a dar un hijo. Está frente a Dios y todavía está con actitud rebelde, hablando de manera despectiva del servidor. Habla de manera despectiva de Eliezer y está delante de Dios. Pero cuando Abraham entendió que él era padre, dejó de ser Abraham para pasar a ser Abraham, Abraham, padre de multitudes, ya él tenía por adelantado estas bendiciones, pero no las veía. Y vamos al contenido. Ve a la tierra que te mostraré. Ve a la tierra que te mostraré. Y ahora nosotros vamos a ver estas 5 bendiciones. ¿Cómo tomamos nosotros estas 5 bendiciones? Es la bendición del pacto. ¿Cómo que la bendición del pacto? ¿Qué pacto es ese? ¿Qué pacto? ¿Cuál pacto? Cuando Dios dijo, la simiente de la mujer le aplastará la cabeza de la serpiente. Ese pacto, hermanos. Es esa bendición. Es cuando el Señor le dijo a Noé, entra al arca y cuando entre vas a vivir. Entra en Cristo completamente, con todo. Es ese pacto. Cuando estaban esclavos en Egipto, les dijo, vayan a hacer el sacrificio de sangre. No podía entender Faraón esto, no podía entenderlo porque era algo espiritual, pero el día que pusieron la sangre en los dinteles de las puertas salieron. Esa es la Pascua. Por eso se celebra la Pascua y por eso Cristo es el Cordero Pascual, porque Cristo fue sacrificado el día de que ellos celebraban la Pascua. Y cuando estaban cautivos, dijo Dios, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y llamará su nombre Emanuel. ¿A qué pacto se está refiriendo, hermanos? Ve al lugar donde todo esto se va a cumplir, lo que le di ante a tus predecesores. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe.
Abraham es llamado el padre de la fe, pero cuando hablamos de Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, José, son hombres que vivieron en fe, absolutamente en fe, aunque sus circunstancias fueron difíciles, difíciles. No sé si ustedes han leído cómo que esto se transmite de tal manera, los errores de los padres, que Isaac también negó a su esposa porque temía que lo mataran, tal como lo hizo Abraham con Sara, porque era muy bonita y pensaban que para quitarle la mujer lo iban a matar. También lo hizo él, pero como vienen a Dios, Dios cambia absolutamente todo. Y ahora nosotros grabemos este pacto. Tú eres el origen de la bendición. Esa es la bendición fundamental. ¿Por qué? Porque había que evangelizar al mundo en ese momento. Había que salvar a las personas en ese momento. Tú eres el origen de la bendición. ¿Qué origen? Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Restaura eso. Esta es la bendición fundamental. Recuerda la palabra, puedes conquistar, sojuzgar, enseñorearte sobre todo, como lo dice la palabra en Génesis 1:27 y 28. Recordemos lo que Dios nos ha dado. Dios sopló aliento de vida sobre el ser humano originalmente. Génesis 2:7, formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Restaura ese poder, es la vida. Tú eres el origen de la bendición. Porque cuando Dios creó el huerto del Edén, creó el origen fundamental hermoso para la familia, hermoso para la familia, para que tuvieran hijos e hijas a la imagen y semejanza de Dios. Restaura eso quiere decir. Tú serás el origen de la bendición y hoy podemos decir, tú eres el origen de la bendición. Hermano, tú eres el origen de la bendición, porque esta tierra no tiene otra esperanza sino solo Cristo y ese Cristo te habita. Y vamos al punto 3. Le dice a Abraham, a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros cuando vemos el, el camino de la salvación, que vemos el problema fundamental del hombre, las consecuencias de la separación, el hombre cómo vive en un ciclo de vida totalmente de oscuridad y por eso Cristo es la única respuesta. Y cuando venimos a Cristo y entendemos a Cristo como verdadero profeta, sacerdote y rey y hacemos de él nuestro Cristo, nosotros tenemos bendiciones y por eso decimos las 7 bendiciones representativas del creyente, porque nosotros tenemos millones de bendiciones, pero en esas 7 bendiciones están encerradas lo que representa la vida del Hijo de Dios, que va desde ser hijo de Dios hasta tener el privilegio de hacer la evangelización mundial. Entonces, a través de ti, yo cuento contigo porque tú eres mi hijo. No es algo extraño. Nosotros tenemos que llegar a tener la vida y el poder espiritual que salva a otros. Tenemos que tener la fuerza y el poder para salvar a los vecinos, para salvar a los compañeros de trabajo, para salvar a la familia, como hemos estado diciendo en la escuela de evangelismo. Pero necesitamos la fuerza y el poder espiritual, porque si no, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo hicieron nuestros predecesores, Abraham, Isaac, Jacob. Dios les transmitió esta bendición a cada uno de ellos. Y esta bendición no es que es Antiguo Testamento y ya no nos toca a nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Absolutamente tiene que ver con nosotros. La cuarta bendición dice, por tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Tu simiente. Esa bendición conmemorativa que Dios le dio a Abraham a través de Isaac. Y se la da a Isaac. Se la da a Isaac cuando en el monte Moría la mayor experiencia de levantar ese altar fue para Isaac. Sí, fue para Abraham, que en vez de la muerte del hijo, Dios le dio el cordero. Es cierto.
pero marcó más a Isaac, porque Isaac vio un padre que estaba dispuesto a entregarle todo a Dios, pero vio el corazón de Dios, que cuando un hombre está dispuesto a entregarle todo, Dios provee todo lo necesario. Dios se provee a sí mismo, como proveyó ese cordero. Y por eso cuando Isaac cultivaba para un año, Dios le daba la cosecha de 100 años. ¿Por qué? Porque así podía evangelizar el mundo. El mandato no, y la bendición no fue solamente para su papá, fue también para él. Evangelizar el mundo fue la orden de Dios. Abraham le dejó pozos de agua, que era, por supuesto, como sigue siendo hasta hoy el agua vital. Los enemigos los cerraban, les tapaban los pozos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio un pozo de aguas vivas que nadie podía secar. Por eso Cristo es la fuente de vida en nosotros que salta para vida eterna. Esa fuente que nada ni nadie puede secar. Y así como Isaac obtuvo ese pozo sin tener que pelear, así son las bendiciones conmemorativas para nosotros. Nosotros no tenemos que pelear, no tenemos que pelear. Por eso es que Dios nos da las bendiciones irresistibles, irresistibles. Y estamos en el quinto punto. Al que te bendiga, yo bendeciré. Y a los que te maldijeren, yo maldeciré. Porque has de evangelizar al mundo. Tú serás el origen de la bendición. Abraham al principio escuchó esto y no lo podía creer, no le cabía, no le cabía. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que pensaba él? Para él lo urgente es, me mandaste a salir de aquí, bueno, lo urgente es que yo tengo que comer y tengo que vivir bien. ¿Para dónde es que me estás mandando? ¿Para dónde es que tengo que ir? De hecho, no se va solo, se lleva a su sobrino, que luego causa todos los problemas que causa Lot. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos lo que dijo Abraham. El pacto, este mandato que Dios me está dando no cuadra conmigo. Imagínate, ni siquiera tengo hijos. ¿Cómo me va a decir que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra? Es que no cuadra conmigo, esto no tiene lógica. Hermano, y es que eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Si yo trato de meter mi lógica carnal dentro de la grandeza espiritual del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que se hizo hombre y tomó semejanza del cuerpo de un hombre y vino a la tierra y entregó su vida por el rescate de nosotros, que no vino para ser servido, sino para servir. Si intentamos ver cómo obra el Espíritu Santo, ¿cómo es que el Espíritu Santo se mueve? ¿Pero cómo es? Pero es un soplido, pero es un pájaro, pero es una paloma, pero es que eso no puede cabernos en la cabeza. No le vemos el sentido ni la lógica a lo que dice la Biblia. Por eso es que nosotros siempre tenemos que desafiarnos a creerle a Dios, a creer en su palabra. Porque si nosotros tuviéramos la misma capacidad intelectual y el poder de Dios, pues no haría falta creerlo, sino que nos ponemos de tú a tú con Dios a conversar. Pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto está? ¿Por qué esto? Y le podemos discutir con Dios. Pero nosotros debemos creerlo porque la palabra está probada y comprobada. Abraham agarró y se fue para otro lugar y colocado por otra parte. Empezó a tener muchos problemas. Por eso es que la determinación más importante es que tienen y tenemos que buscar las respuestas donde estamos, como Dios lo dice, no de nuestra manera, sino a través de la palabra y de la oración. La palabra, la oración, la espera en agradecimiento, porque las bendiciones están allí, allí están todas las respuestas. Hermanos, nosotros como Iglesia Emanuel Latinoamérica en este momento no tenemos lugares físicos donde dar el culto. Una iglesia, no tenemos un lugar. Bueno, sí, tenemos un lugar. Se da culto en la casa de la hermana Yaén, como debe ser, porque todo comienza por las casas. En la casa del hermano Alberto, en la casa de la hermana Janet.
el culto aquí comenzó en mi casa y ya luego Dios abrió el lugar donde nosotros estamos congregándonos, donde estamos congregándonos nosotros físicamente. Pero el deseo de Dios es que tengamos realmente la respuesta donde estamos ahorita. Y es comenzar a hacer el evangelismo en los diferentes lugares que estamos. ¿Hasta dónde? Hasta que se levante, ¿hasta cuándo? Perdón, hasta que se levanten los discípulos. Porque en el lugar donde parece que nada funciona, ahí está la respuesta. Y tenemos que ver que estamos atrapados en cosas que no funcionan. Y por eso es que Abraham, habiendo perdido lo que Dios lo prometió, sufrió casi hasta morir. Y es por eso que Dios nos da estas 5 bendiciones. ¿Por qué Dios nos da a nosotros estas 5 bendiciones? Nos da estas 5 bendiciones por adelantado, por adelantado, cuando nosotros obedecemos su palabra. Vamos a la conclusión. Dios le dijo a Abraham, ve a la tierra que te mostraré, muévete, obedece, sal de allí, sal de ese origen, allí está, ahí ese es el origen de las maldiciones. Yo te estoy llamando a ser origen de la bendición. Es allí, el destino es de maldición, pero te estoy escogiendo a ti para salvar a las naciones y yo estaré junto contigo, yo te daré el poder. Hermano, les he estado diciendo recurrentemente en los últimos cultos, aferren la oración de las 7 torres, de los 7 itinerarios, que vemos las 7 torres donde somos edificados y sobreedificados en el trono de Dios, en el reino celestial, con la bendición del Dios Trino y con la palabra, en las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, en las seguridades que Dios nos dio para levantar los 3 atrios. Ese es el mandato del Señor, levantar los 3 atrios. Pero ya Él tiene determinado por adelantado ese itinerario de la bendición. Lo tiene preparado por adelantado. Y nosotros vamos en ese itinerario que Dios nos dio por adelantado, porque también nos dio ya las señales de guía por adelantado. Esa mayor señal de guía de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, ese Cristo resucitado que se presentó durante 40 días con pruebas indubitables a los discípulos y tomó esos 40 días para hablarles acerca del reino de Dios. Y allí está la misión. La misión es establecer el reino de Dios. Y por eso les digo, oren. Porque cuando estamos orando, dice el Señor, mientras estamos orando, que en mí se forme el sistema espiritual que hubo en la iglesia de Antioquía, que hubo en el equipo de evangelismo con el que trabajó Pablo. Que nosotros nos levantemos como el equipo de evangelismo de Romanos 16, que seamos levantados sin mirar nada ni nadie, que no caigamos engañados, sino que avancemos cuando tú nos mandas a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tú estás junto conmigo, yo lo creo. Creo que me das el poder del trono celestial, el poder que trasciende el tiempo y el espacio, porque tú das las promesas y las cumples, tú estás junto conmigo, con ese poder que nunca antes ni después hubo ni habrá, dice el Señor que está junto con nosotros. Amén. Y creamos esto, creamos, tomamos para mí, tú serás el origen de la bendición. En el lugar donde parece que no funciona nada, ahí está la respuesta. Y es por causa de la evangelización que Dios nos da estas 5 bendiciones. Las razones las sabemos, las podemos interpretar y vemos también cuando nosotros estamos allí. Necesitamos salir de esa condición de parálisis espiritual en la que estamos, porque el mundo nos espera y Dios nos dio un mandato con un respaldo absoluto, probado y comprobado. El poder del Dios que creó los cielos y la tierra. Amén. Vamos a orar.
Amado Dios y Padre, gracias. Porque hoy tú nos permites ver la vida del patriarca Abraham, del padre de la fe, Señor. Y no es porque Abraham fue perfecto, sino porque la palabra que tú le diste, el itinerario por el que tú lo llevaste a transitar, Señor, y las señales que tú le diste a Abraham fueron perfectas. Cada uno de nosotros somos imperfectos, pero cuando podemos creer que tú siempre estás con nosotros, entonces en nosotros obra la sanidad, en nosotros obra la obediencia, en nosotros obra el poder del respaldo del trono celestial, el poder que trasciende el tiempo y el espacio. Y estamos nosotros en sincronía, en comunión contigo, unidos de manera perfecta contigo para hacer tu voluntad, para que tu deseo se cumpla. Señor, nosotros anhelamos estar en esa perfecta sincronía, no oponiéndonos a ti como fue la gente de la Torre de Babel, que se rebelaron contra ti cuando dijiste que salieran y llenaran la tierra, se multiplicaran, llenaran la tierra, la sojuzgaran. Ellos hicieron absolutamente lo contrario. Señor, gracias porque la iglesia, Emanuel, tú estás levantando discípulos, estás levantando remanentes, estás levantando líderes, estás levantando mujeres y hombres, padres y madres de familia que entienden, Señor, el llamado que tú nos has hecho para salir de la maldición, para salir de la idolatría, para salir de los problemas mentales, de los problemas físicos, para salir de las maldiciones generacionales, Señor. Por eso nos aferramos solo al pacto de Cristo y te damos gracias, porque en esta semana tú nos recordarás cada día esta palabra en cada evento que vivamos, Señor. Y te pedimos que nos llenes en plenitud de tu Santo Espíritu para que cuando venga la situación, la circunstancia, nosotros recordemos la palabra y tengamos el orden correcto en nuestras vidas. Primero el pacto, primero la oración, primero clamar a ti, Señor, porque en ti están todas las respuestas. Clamamos por las personas que nos has entregado en los diferentes campos, Señor. Clamamos por lo que nos tiene la fuerza para integrar dentro de su vida el evangelio, el evangelismo y las misiones, para que tú les des nueva fuerza, Señor, que tú abras sus sentidos espirituales y que puedan desafiar a vivir la vida que tú les entregaste en absoluta y completa libertad, poder y autoridad para ser los señores de la tierra, para gobernar la tierra, para sojuzgar la tierra. Y así, Señor, sean alcanzadas todas las personas que tú tienes preparadas para salvación a través de nuestras vidas. Oramos mirando las 237 naciones y las 5.000 tribus. Oramos por cada pastor, por cada hermano que está congregando, Señor, en este tiempo, en los diferentes lugares del mundo. Y que juntos, Señor, estamos proclamando la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas en la vida del hombre. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.